le cedo el uso de la palabra a Miguel Elizalde. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es como siempre un gusto estar aquí en la tradicional ya rueda de prensa con nuestros compañeros de AMDA, con Guillermo Rosales y todo el equipo de AMDA. Bienvenidos, ya listos para compartir las cifras al mes de abril del 2022, tanto de ventas al mayoreo, menudeo, producción y exportación. En esta ocasión iniciamos con nuestro amigo Guillermo Rosales. Te paso la voz, Guillermo. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos y como siempre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar presentes en esta sesión. Corresponde a mi persona dar a conocer los datos referentes a la venta al menudeo de los vehículos comerciales pesados en el mes de abril y el cierre acumulado al primer cuatrimestre. En el mes de abril tuvimos la comercialización de 3,275 unidades y con ello tuvimos un importante crecimiento en la comparativa respecto de abril del año 2021 del 28.3%. 722 unidades adicionales a las registradas el año anterior. Con este dato del mes de abril y ya sumando los resultados al primer cuatrimestre, se han comercializado en México 11,801 camiones pesados, lo que nos lleva a una recuperación del 19.7%, 1,944 unidades adicionales en este primer cuatrimestre en comparación con el ejercicio anterior. Con los datos que he aportado y revisando la comparativa respecto de los últimos años, nos encontramos con que el año 2022 se encuentra todavía con una situación inferior en el orden del 14.4% en comparación con el 2019, haciendo énfasis en este año en virtud de que a partir del año 2020, la llegada de la pandemia nos vino a trastocar la ruta en el desempeño de la comercialización de vehículos comerciales pesados. Como pueden ustedes observar, en el dato de la comparativa del año 2020, en aquel momento se encontraba en su nivel más álgido por motivos de el cierre de actividades enfrentando la llegada de la pandemia y con esto queda claro que si bien los resultados que se están obteniendo en este 2022 muestran un incremento respecto a los dos ejercicios anteriores, sí seguimos en la ruta del rebote, de la recuperación. No hemos logrado tal, ya que tanto en el análisis del mes de abril como en las cifras acumuladas en el primer cuatrimestre, nos encontramos con resultados inferiores a los obtenidos en el año 2019. En el comparativo acumulado, el primer cuatrimestre de este 2022, se encuentra 14.6% inferior a el resultado del mismo periodo del 2019. En abril de este 2022, el total comercializado al menudeo presentó una reducción del 2.1% con respecto al mes inmediato anterior. Este desempeño representó la venta de 69 unidades menos con respecto al mes de marzo de este ejercicio. En este caso y con la salvedad de la coyuntura que estamos enfrentando de escasez en la disponibilidad de vehículos para cumplir con la demanda de nuestros clientes, no es menester dejar de lado que la Semana Santa tiene una influencia dentro de los resultados de los meses
de marzo y abril, en el sentido de que en algunos años la Semana Santa ocurre en marzo, en otros, como fue este 2022, en abril, hay menos días de actividad económica, y esto puede ser una explicación también adicional al factor de disponibilidad de vehículos. Las ventas que se han registrado en los últimos 12 meses, es decir, la suma de las ventas registradas entre mayo del año pasado y abril del presente, ascienden a 33,914 unidades. Este dato a simple vista nos coloca en la dimensión comparativa inferior al orden de las 40,000 unidades que venía siendo nuestra cuota de operación durante el periodo 2017, 2018, 2019. En este caso, la venta acumulada durante los últimos 12 meses registra un avance del 16.1% respecto a el mismo lapso del 2021. En aquel momento, hace un año, llevábamos ventas anualizadas ventas anuales de 28,638 unidades. En comparación con el mes anterior, se han incrementado las ventas anuales en un 2.2%. ¿Cómo vamos en lo que corresponde a la comercialización de vehículos pesados, analizando cada uno de los segmentos? Como todos ustedes vienen dando seguimiento a nuestra fuente de información, el rubro amplio de camiones pesados lo dividimos en dos grandes sectores. Por un lado, los camiones de carga, y por otro lado, los camiones de pasaje, los autobuses. En lo que toca a los camiones de carga, abrimos igualmente dos subdivisiones. Una que corresponde a los tractocamiones, y otra que agrupa al resto de camiones de carga, es decir, todos aquellos que no son tractocamiones. Y por el lado de las definiciones en los vehículos de pasaje, los autobuses, igualmente tenemos una segmentación en dos grandes áreas, calificando a los autobuses integrales, los que dan el servicio entre ciudades, autobuses foráneos, y el resto de autobuses en una categoría aparte. Y aquí incluimos tanto los camiones destinados a el uso de urbano, suburbano, transportes de personal y transporte escolar. En el caso del segmento de carga, se registraron en el mes de abril 2,805 unidades, y esto nos llevó a un incremento del 22.4% en los vehículos de carga. Hacia el interior de este segmento, tenemos que el resto de camiones de carga se colocaron 1,531 unidades, un avance significativo del 49.5% en comparación con abril del 2021. En el caso de tractocamiones es donde vemos reflejada una mayor influencia de la falta de inventario, de la disponibilidad de camiones para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. En este caso, el mes de abril se colocaron 1,274 tractocamiones para un leve incremento del 0.6%. Por lo que hace a el segmento de pasajeros, tenemos que se colocaron 470 autobuses, lo que nos llevó a un incremento del 79.4%. Dentro de la calificación de camiones de pasaje, como ya lo comenté, tenemos a los autobuses foráneos que normalmente tienen una menor contribución al segmento. En el mes de abril se colocaron 65 unidades, mostrando un avance significativo en términos relativos de 1,200%,
Esto, como siempre, hacemos énfasis cuando se tratan de magnitudes pequeñas, nos lleva a que una variación favorable o desfavorable repercute en una alta tasa relativa, la cual debe de ser analizada dentro de este contexto de las bajas magnitudes totales y por lo tanto este efecto meramente aritmético. Por el lado de los autobuses que se integran en el segmento del resto de autobuses de pasaje, tenemos que se colocaron 405 unidades con un incremento del 57.6% en comparación con abril 2021. En este contexto, si excluimos de la sumatoria a los autobuses foráneos, dado que, como lo he explicado en otras ocasiones, estos autobuses no son comercializados por las redes de distribuidores, corresponde a un trato directo entre los fabricantes y las empresas de transporte de pasajeros. Tenemos el resultado de una venta de 3,210 camiones, sin contar a los autobuses foráneos, lo cual nos da un incremento del 26% en el mes. Y como ya lo comentamos en las láminas anteriores, el total general fue de 3,275 unidades para un 28.3% de variación positiva. Las cifras acumuladas y los resultados por segmento en el primer cuatrimestre del 2022 nos dejan con un incremento del 20% en el segmento de carga, dada la venta de 10,345 unidades. Dentro del segmento de carga, y tal cual como lo referí para el resultado del mes, el comportamiento del resto de camiones de carga muestra un mejor avance, 30.1% de incremento con una venta de 5,569 unidades. También positivo, aunque en menor proporción, es la marcha del segmento de tractocamiones, el subsegmento de tractocamiones, que tienen un incremento del 10.1% con 4,776 unidades. Por lo que toca a pasaje, las cifras para el primer cuatrimestre reflejan un incremento del 17.5%, consecuencia de la venta de 1,456 unidades. Dentro de este segmento de pasaje, la contribución de los autobuses foráneos con 180 unidades sirvió para tener un avance del 309.1% en el cuatrimestre, mientras que el resto de autobuses se colocaron 1,276 unidades, un resultado positivo del 6.8%. Con estos datos cerramos el cuatrimestre con un incremento del 18.4% en el total de camiones pesados, excluyendo autobuses foráneos. Y ya en la venta de todos los segmentos, el avance es del 19.7%. Para el periodo enero a abril, la contribución de los camiones de carga representa el 87.7% del total de camiones pesados, y al pasaje toca una contribución del 12.3%. Dentro de la distribución, incluyendo los subsegmentos, tenemos que la mayor participación en el mercado de camiones pesados toca a el resto de camiones de carga, que contribuyen con el 47.19%, al segmento de tractocamiones toca una participación del 40.47%, el resto de autobuses tiene una participación del 10.81%, y en una evidente posición minoritaria los autobuses foráneos con el 1.53%. Con los resultados que mostramos obtenidos en el mes de abril
Nuestra proyección anual para el año 2022 se ubica en un rango en el cual el límite inferior es de 34,243 unidades y el límite superior es de 35,302 unidades. Ha venido mostrando una variación positiva esta perspectiva de ventas 2022. De concretarse estas proyecciones, estaríamos obteniendo un año con un incremento entre el 9 y el 12.3% respecto del 2021. En lo que hace al avance hasta el primer cuatrimestre, nuestro pronóstico se encontraba en un rango de 11,012 a 11,134 unidades, lo cual nos deja con una diferencia negativa del 4.2 al 5.2% respecto de lo observado. Es importante que señalemos que en virtud de la persistencia de condiciones que afectan a la industria automotriz, que ya hemos analizado con detenimiento en lo que toca a problemas en la cadena logística de distribución de componentes, así como la persistencia igualmente de insuficiencia en la producción de diversos componentes, seguirá existiendo a lo largo de los siguientes meses, con lo que esta proyección que mostramos deberá de estar siendo observada en este tenor, en este contexto en el que estamos registrando que en los meses subsecuentes estaremos manteniendo insuficiencia de inventarios, sobre todo en el segmento de tracto camiones. Y esto puede influir para tener un resultado inferior a lo que estamos mostrando en esta proyección. El desempeño por marca en el primer cuatrimestre del 2022 nos indica que de las 14 marcas que se integran en el reporte, 7 de ellas presentaron reducción anual. Por otro lado, las 5 principales marcas que tienen presencia en nuestro país contribuyen con el 85.5% del total de las ventas. En este ranking se encuentra encabezando al cierre del primer cuatrimestre 2022 Freightliner con 3,432 unidades, un incremento del 25.5% en comparación con su desempeño del año pasado. En segunda posición tenemos a Kenworth con 2,579 unidades. En tercer escalón, International con 2,392 unidades. En cuarta posición encontramos a Volkswagen Camiones y Autobuses con 929 unidades y cerrando este ranking de 5 principales marcas, a Isuzu con 756 unidades. El análisis de la participación de las marcas por segmento, en el caso de los camiones de carga, los cuales, como hemos indicado, son el 87.7% del mercado total. La lista es encabezada por Freightliner con el 33.18%, seguido de Kenworth con el 24.93%, mientras que en tercera posición encontramos a International con el 20%, en cuarto lugar Isuzu con el 7.27% y muy cerca Volkswagen con el 7.23% en quinta posición. En lo que toca al segmento de autobuses, camiones de pasaje, Mercedes-Benz tiene la posición de privilegio con el 43.27%. En segunda posición
está colocado International con el 22.18%. En tercer lugar se encuentra Volvo Buses con el 17.7%. Volkswagen llega en cuarta posición con el 12.43%. Y cerrando la lista de los 5 principales participantes del mercado, encontramos a Scania con el 4.05%. Por lo que toca al análisis por fuente de energía, la mayor participación del mercado corresponde a los vehículos que tienen una motorización a diésel. Este segmento tiene un desempeño positivo anual que implicó un avance en venta del 19.3%. Como pueden ustedes observar en la gráfica que se encuentra en pantalla, el 99.15% de los camiones que se comercializan en México son vehículos accionados con una motorización a diésel, mientras que los vehículos pesados con tecnología híbrida y a gas natural representan el 0.8% y el 0.05% del mercado al menudeo respectivamente. Estos datos nos dan una muy baja base de participación y los incrementos relativos expresados porcentualmente, dada esta baja participación, su muy baja base de comparación, pues nos dan incrementos sustantivos en el caso de los vehículos híbridos de 683.3%, pasan de 12 a 94 las unidades colocadas, mientras que en el caso de los vehículos de gas natural disminuyen de 36 unidades colocadas en el 2021 a solo 6 en este año. Hasta aquí el reporte de ventas al menudeo de vehículos comerciales pesados. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a publicar, hacer la presentación, si nos apoyan, por favor, Virginia, con las cifras de mayoreo, producción y exportación de vehículos pesados para el autotransporte. Hay que recordar que estas cifras son gracias al registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados del INEGI. Y adelante, si quieres pasar a la siguiente. Entonces es nuestra fuente de información. Bueno, primero respecto a las ventas al mayoreo, comentarles que las cifras de enero-abril 2022 crecieron en un 37.4% comparado con las del 2021, pero disminuyeron 2.2% comparado respecto a las del 2019. Las cifras del mes de abril en exclusiva, miré rápido con esta tabla. El tractocamión creció 27.9%, el resto de los vehículos de carga 83.1%, el subtotal de carga 51.9%, en autobuses foráneos un crecimiento del 842.9%, el resto de autobuses una caída del 8%, en subtotal de pasajeros 11.4% de crecimiento, para un total del mes de abril de un crecimiento del 46.5% en vehículos de carga y pasaje. Cuando vemos ya la cifra acumulada, sigue, como ven, meses favorables, positivos. Al sumar el mes de abril ya nos da el tractocamión un crecimiento del 40.9%, el resto de carga 39.2%, subtotal de carga 40%, autobuses foráneos 279.2%, el resto de autobuses 9%, el subtotal de pasajeros 20.2%, para tener un acumulado de ventas al mayoreo de carga y pasaje de enero a abril del 2022 del 37.4%. Entonces, cifra muy positiva. Vamos a desglosarla en las siguientes láminas, por favor. Pasamos en las siguientes ventas a mayoreo de vehículos pesados de carga y pasaje. Vemos todavía aquí la línea amarilla es la gráfica de las ventas del 2022. La línea gris es del 2019. Vemos cómo estamos todavía abajo
comparando 3,812 unidades en abril con respecto a 3,370 y obviamente muy superior al 2021 y 2020. Recordemos que la línea gris del 2019, a mitad del año, fue cuando hicimos el cambio de tecnología de Euro 4 EPA 4 a Euro 5 EPA 7. Entonces, sí creo yo que aquí se ve el efecto de precompra de la tecnología que se tenía vigente en aquel momento y viene luego una caída a partir del mes de julio. Entonces, pudiéramos estar hablando de que el promedio del 2019 rondaría las 3,500 unidades, pues cada vez nos acercamos más a esa cifra. Agregamos aquí una pequeña tabla para ver cómo vamos recuperándonos en la cifra anual. 2018 colocamos 41,121, 2019 viene una caída del 2,8% respecto al año anterior. 2020 ya vemos cómo está el tema de la pandemia con una caída del 40,2% y 2021 crecimos 30,8%, pero como vemos en el subtítulo de la lámina, todavía no recuperamos la tendencia de los niveles que teníamos en el año 2019. Hay que considerar, repito, que el 2019, el primer semestre, fue un año atípico por el cambio de la normativa ambiental en julio, entonces sí puede ser que no lleguemos a alcanzar en las ventas al mayoreo esto, pero sucede algo diferente como lo explicó ya Guillermo en las ventas al menudeo. Pasamos a la siguiente, por favor. Vemos muy similar la gráfica en lo que serían las ventas al mayoreo de los vehículos de carga, que es la mayor cantidad de unidades, 3,027 en abril, todavía no alcanzamos las 3,310, pero muy superiores a 1,993 y 834 de años pasados. Entonces, sí disminuyó en abril 8,5% respecto al 2019, pero aumentó 51,9% respecto al 2021. Pasamos a la siguiente. Cuando vemos aquí las cifras de ventas al mayoreo de vehículos pesados de pasaje, podemos darnos cuenta cómo sí disminuyen respecto al mes pasado, es decir, de 430 unidades de marzo a 343 en el mes de abril. Todavía no alcanzamos las 502 que se tuvieron en el 2019. Entonces, en abril disminuyó 31,7% respecto al 2019, pero aumentó 11,4% respecto al 2021. Pasamos a la siguiente. Bueno, antes de entrar en las cifras de producción, solo hacer un comentario respecto a las ventas al mayoreo. Y lo que quisiera yo comentar aquí es, pues, el incremento en las ventas del mercado interno obedece más que una cuestión estructural o una demanda acumulada que ha sido pues detonada en cierta forma por el mayor dinamismo en la economía en un momento en que la pandemia va disminuyendo. Es decir, la reactivación económica no ha terminado de concretarse, ya que la industria aún enfrentamos retos, le diría yo, una desincronización de las cadenas de suministro a nivel global. Es decir, la fabricación de algunos componentes de la industria no se encuentra totalmente en sincronía. Lo que conocíamos como el justo a tiempo o el just in time, que caracteriza o caracterizó por muchos años a la industria automotriz a nivel global, durante décadas, no se está cumpliendo. Entonces, lo cual ha generado retrasos en la entrega de productos terminados. Hemos hablado en reuniones anteriores mucho del tema de los semiconductores. En las asociados de ANPAC, nuestras empresas de la industria automotriz han hecho hasta lo imposible por, digamos, sincronizar este abasto de semiconductores, pero al mismo tiempo nos topamos con otro tipo de productos que puede ser de cualquier tipo. Desde elevadores de los vidrios, desde algunas partes de tal vez plásticos o piel de los paneles dentro de la cabina, desde el radio. Entonces, lo que está sucediendo cuando digo que tenemos una desincronización de la cadena de suministro a nivel global, es que tal vez puedas tener ya los semiconductores, pero no tengas, y es un ejemplo real, me decía un transportista,
el elevador del vidrio del copiloto. Entonces lo que sucede en algunas de estas ocasiones es o esperas a la pieza o puedes inclusive entregar el vehículo cuando no es una parte esencial de este tipo y posteriormente se le coloca. No siempre las partes que tal vez falten de colocarse permite el que se entregue el vehículo. Entonces puede tener meses como lo que hemos tenido en este inicio de año que tal vez sean otro tipo de componentes los que no están sincronizados en la cadena de proveeduría y no necesariamente es el tema de los semiconductores. Sí puede ser para algunas marcas y unos vehículos el tema de semiconductores, pero puede ser cualquier otro tipo. Si le agregas en esta falta de sincronización de la cadena que tenemos complicaciones por algunos cierres de plantas de China, que tal vez no sean de componentes directos, pero sí de los Tier 1, Tier 2, Tier 3, el cierre del puerto en Shanghái y algunas, inclusive también el tema de la guerra en Europa, Ucrania y Rusia, pues todo esto es lo que abona esta desincronización. Entonces, no hemos podido cumplir con el justo a tiempo que nos caracterizaba como industria automotriz y poco a poco iremos viendo cómo se va a ir regularizando este tema para poder cumplir con la demanda. Entonces, la cadena de valor de la industria del autotransporte sigue demandando transportes más eficientes, productivos, limpios y seguros. ANPAC y nuestros asociados seguimos trabajando para alcanzar la plena reactivación, pues en un entorno complejo, caracterizado en México por la inseguridad, por la falta de operadores, por el tema de inflación, tema de la carta aporte, la sobreregulación. Bueno, y estos son retos nacionales y los retos globales que comentábamos anteriormente, como la desincronización de la cadena de proveeduría. Bueno, ahora sí continuamos con la parte ya de producción y exportación, que también se ve afectada por estas variables globales. En producción, de enero a abril de 2022, aumentó la producción de vehículos de pasajeros en un 34.3%. En tractocamiones fue en menor medida de un 6.7%. Me voy a las cifras acumuladas de producción. Tractocamiones el 6.7%, el resto de carga 37.1%, subtotal de carga 16.8%. En pasajeros de autobuses foráneos un crecimiento del 942.9%, que por el volumen tal vez no impacta la cifra global porque aumentó de 14 a 146. El resto de autobuses, principalmente autobuses urbanos, crecimiento del 18.6%, de 812 unidades a 963. El subtotal pasajeros incrementó 34.3% para darnos un incremento en la producción del 17.1% en los meses de enero a abril, acumulados tanto de los vehículos de carga y de pasajeros. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando lo vemos en las cifras de exportación de vehículos pesados, en abril sí vemos una disminución del 9.7% respecto al 2019, un aumento del 14.7% respecto al 2021. Vemos en el recuadro en rojo cómo se colocaron 12,183 unidades, inferiores a las 13,490, inferiores también al mes pasado de 13,127, pero muy superiores a la cifra del 2020 de 2,363 unidades. Recordemos que tanto el mes de abril prácticamente estuvieron cerradas nuestras plantas y esto obviamente pues impactó la producción. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Cuando vemos ya en el recuadro de la tabla de exportación de vehículos pesados, en abril de 2022 disminuyó la exportación de tractocamiones en un 6.1% comparado con el 2021 y aumentó 91.9% la exportación del resto de los camiones de carga. Esto en gran medida es obviamente a la demanda de vehículos pesados de Estados Unidos, Canadá, Colombia y otros países que ahorita vamos a ver un desglose. Cuando vemos las cifras acumuladas de enero a abril, tractocamión crece 3.6%, el resto de la carga 33.4%, el subtotal de carga 13.1%. Y en pasaje es mínimo lo que se exportó de enero a abril. En autobuses foráneos es solo un autobús foráneo y nos da un total promediado ya
carga, pasaje, exportación de vehículos, enero-abril de 2022, un crecimiento del 13.1% respecto al año pasado. Pasamos a la siguiente, por favor. Vemos ahora pues el liderazgo que mantenemos de exportación de vehículos pesados. Estados Unidos se mantiene como nuestro principal destino con 41.564 unidades de 2021, crecen a 47.662 unidades de 2022, el crecimiento del 14.7%, y continúa Canadá 1.215, Colombia 735, enero-abril de 2022, y así Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Hemos visto que en el mes de abril logramos exportar a 12 países y las cifras de enero a abril hemos logrado exportar a 13 países. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, cuando vemos la exportación de enero a abril de 2022, bueno, se han exportado 10 unidades eléctricas, lo que representa un crecimiento del 233% comparado con el año pasado. Es algo que hemos dicho que hay de darle un seguimiento muy puntual al tema de electromovilidad, el tema de gas natural, aunque predomina y va a seguir predominando el tema del diésel por los siguientes años, vamos a ir viendo un crecimiento muy positivo que en determinado momento íbamos a poder detonarlo más. Pasamos a la siguiente. Bueno, concluimos. Solo nomás reiterar que seguimos trabajando en el mercado interno a pesar de falta de sincronía con esto. Continuamos trabajando con las autoridades, tanto con la Secretaría de Economía, con la Semarnat. Buscamos siempre tener un mayor abasto estratégico del diésel de ultrabajo azufre, y no solo es el tema del combustibles de diésel, sino también ya empezamos a platicar tanto con varias secretarías con la importancia de la infraestructura energética en tecnologías que vamos a ver en transición para llegar a la electromovilidad. Es decir, si queremos en los siguientes años impulsar hacia la renovación vehicular con cero emisiones, necesitamos tener el abasto estratégico del combustible de diésel de ultrabajo azufre, tener un abasto estratégico también del gas natural, tener un abasto también de infraestructura de electrolineras para vehículos pesados que sean públicas y no solo para uso de ciertas rutas privadas. Entonces, es un año en el que continuamos trabajando en esta planeación de lo que va a seguir para el sector de avanzar hacia las tecnologías cero emisiones y obviamente aprovechar el diésel de ultrabajo azufre al máximo en donde se encuentre, considerando que seguimos con los grandes retos de la desincronización de la cadena de proveeduría que tenemos.